Quiero invitarles a abrir la escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Y hoy estaremos estudiando del versículo 30 al 44. Marcos capítulo 6, verso 30. Voy a leer en la versión de las Américas. Amén. Dice así la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado, pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Amén. Señor, en esta mañana queremos meditar en tu palabra. Y queremos meditar con la conciencia y la voluntad sujeta a ti, rogándote hoy, implorando que hables a nuestros corazones y que nos bendigas con tu palabra y que nosotros podamos, Señor, obedecer. Hoy nos sujetamos ante ella y rogamos que el poder del Espíritu Santo actúe en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos, Señor, de verdad darte gloria en todo lo que hacemos. Usa, Señor, esta porción de la Escritura para la edificación de tu iglesia y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo he titulado a este sermón: Un pastor compasivo. Marcos capítulo 6 en esta porción nos está mostrando una característica o un aspecto de nuestro Señor Jesucristo, y lo está presentando como un pastor. Hay muchas figuras en la Biblia que aluden a la idea del pastor, de Dios como pastor cuidando de sus ovejas, y este es un escenario para poder entender el tema del pastorado compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Yo quiero que veamos 3 aspectos de que el texto bíblico nos muestra acerca del pastorado o pastoreo del Señor Jesús. Número 1, este texto nos muestra un pastor compasivo con sus discípulos. Y este es el primer aspecto que vamos a estudiar o trabajar. Un pastor compasivo con sus discípulos. El segundo es un pastor compasivo con la muchedumbre, ¿sí? El gentío o la multitud de personas. Y número 3, un pastor que usa a sus discípulos para cubrir las necesidades de la muchedumbre.
Ese sería nuestro tercer punto a estudiar en esta mañana. Yo quiero recordar el contexto de Marcos capítulo 6. ¿Cómo es que llegamos aquí? Para los que de pronto no han estado, quisiera mencionarles que Marcos, el Evangelio de Marcos, tiene tres grandes propósitos. Todo el Evangelio de Marcos, cuando fue escrito por este evangelista, usado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, tenía en mente tres objetivos claros para su audiencia primaria, quiere decir para quien él escribió ese Evangelio hace 2000 años, pero que por la gracia del Señor llega hasta nosotros hoy y hace parte del canon bíblico. Quiere decir que nosotros también somos parte de ese propósito, ¿de acuerdo? Y el propósito que Marcos presenta, ya algunos de ustedes lo saben, pero es bueno recordarlo, es que Marcos nos muestra, número uno, quién es Jesús. Número dos, qué hizo Jesús o las obras de Jesús. Y número tres, cómo responde la gente a quién es Jesús y qué hace Jesús. ¿Cómo responde la gente en general? ¿Cómo responden sus discípulos y cómo responden sus detractores? La persona de Jesús genera una revolución en el primer siglo. Genera diferentes emociones, gente que le ama, gente que está dispuesta a dejar todo, pero gente que le odia y lo quiere matar. Gente que está dispuesta a seguirle, a dejar su papá, su mamá, su casa, pero gente que vuelve atrás. Jesús genera una serie de respuestas en el corazón de la gente que le rodea. Y esto no está desprendido, este texto no está desprendido de esa idea general de Marcos, quién es Jesús, qué hizo Jesús y cómo respondemos nosotros a Jesús. En el contexto inmediato de este capítulo 6, el versículo 12, vimos una prédica acerca de la extraordinaria misión, yo no sé quién lo recuerda, y tiene que ver con la misión que Jesús encomendó a sus discípulos, recuerdan, de ir y predicar el evangelio a todos los alrededores, ¿de acuerdo? Todavía no está el de Mateo 28, todavía no hemos llegado ahí, o el de Marcos 16. Por ahora está la comisión de los discípulos de ir a predicar a los alrededores de Jerusalén, de Galilea, de todas estas tierras que se denominan la Palestina del primer siglo. El capítulo 6, verso 12, dice que ellos fueron enviados y tres cosas particularmente hacían, recordémoslas mis hermanos. Número uno, predicaban el evangelio del reino, si predicaban sobre el arrepentimiento. Número dos, ellos echaban fuera demonios para que las personas fueran libres, aquellos que estaban atados. Y número tres, ellos sanaban a muchos enfermos. El siguiente escenario nos dice que el nombre de Jesús se había hecho tan famoso, dice Reina Valera, o Américas dice tan célebre, que aún el rey del momento de esa región que se llamaba Herodes estaba inquietado y piensa que es un personaje que él ya había ejecutado en la cárcel por darle gusto a una mujer, digamos en un tema muy lujurioso, lascivioso y pecaminoso, de darle muerte a Juan el Bautista. Pero dice en este escenario que el nombre de Jesús se había hecho célebre. ¿Recuerdan? El capítulo 2 o 3 dice que su fama se había difundido por toda Galilea. Ahora entramos al capítulo 6, verso 30. Y para que usted, por favor, comprenda junto conmigo esta idea del contexto, la Biblia nos dice, vea por favor conmigo el versículo 31, 6:31, había muchas personas que iban y venían al punto que los apóstoles no tenían tiempo de ¿qué? Ni siquiera de comer. Yo quiero que por favor en este contexto piensen junto conmigo en lo siguiente. ¿Cómo te imaginas la agenda del Señor Jesús? ¿Cómo te imaginas el itinerario del Señor Jesús? No paraban, su fama se difundía por toda la región. Dice que muchedumbres o miles de personas le seguían, ¿cierto? Y de hecho en este escenario ellos quieren huir ¿a dónde? Hacia un lugar solitario, pero las personas se dan cuenta hacia dónde van ellos y se anticipan. Esto es curioso, al punto de que cuando el Señor Jesús desembarca, ya hay una muchedumbre de personas esperando. Y la Biblia dice que el Señor los había querido llevar a un lugar solitario a sus discípulos porque ellos ni siquiera tenían tiempo para comer.
Esta información que Marcos nos está dando es sumamente importante. Es sumamente importante porque nos habla de la agenda del Señor Jesús y sus discípulos, pero también nos va a hablar de las motivaciones que tenían los discípulos. Por eso, el texto retoma la idea de lo que ellos fueron enviados. Miren esto tan interesante. Ellos fueron enviados y el versículo 30 del capítulo 6 entra diciéndonos que Jesús los reunió, los apartó para hablar con ellos y para que ellos le rindan un informe de qué fue lo que hicieron y qué fue lo que dijeron. Ahí es nuestro contexto y nuestro escenario de Marcos capítulo 6. Vamos entonces con nuestro primer punto. Este texto nos muestra un pastor compasivo con sus discípulos. Ahora, quiero que definamos la palabra compasión. La palabra compasión está amarrada a la palabra misericordia. Tiene que ver con tener misericordia o compadecerse del sufrimiento de otro o de la necesidad de otro. Hermanos, la compasión es un atributo característico de nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios compasivo, un Dios que es grande, ¿lo recuerdan en qué? En misericordia. Y esto hace parte de los atributos divinos, de los atributos de Dios. Y Jesús es Dios. Y Jesús está mostrando compasión. La primera cosa que Él nos muestra es el trato compasivo que Él tiene con sus discípulos. Ahora recordemos quiénes son sus discípulos. Sus discípulos son sus seguidores, personas a las que Él llamó, y en este caso específico 12 personas a las que Él llamó. Ya estudiamos sobre eso en otras prédicas. Los llamó para que pasaran tiempo con Él, ¿recuerdan? Y los capacitó y los equipó y los envió a la misión. Ahora, el Señor Jesús va a mostrar un tema de compasión con los discípulos y por lo menos hay 3 cosas que el Señor hace mostrando su compasión con los discípulos. ¿Qué nos muestra este texto? Número 1, el Señor los llama a apartarse a un lugar solitario. Esa es una forma como el Señor muestra compasión por sus discípulos. Lo segundo que el Señor hace o los llama es a que descansen un poco en medio de su agitada agenda. Y lo tercero que el Señor hace es pedir un informe de cuentas. Esa es una forma triple como el Señor muestra compasión por los suyos. Hermanos, y esto va a hablar mucho a nuestros corazones. Recuerde que este primer punto es para los que son ¿qué? Discípulos. Pudiésemos decir de una manera muy rápida pero sustancial y de conclusión para que se quede en nuestras mentes. Una forma como el Señor llama a sus discípulos de manera compasiva es que los llama a apartarse, es que los llama a descansar y es que los llama a rendir cuentas. Yo espero que estas 3 cosas, solo con mencionarlas, ya estén hablando a su corazón. Número 1, apártense. Apártense. ¿Recuerdan la agenda de los discípulos? ¿Cómo estaba? No podían ni siquiera comer. Muchos iban y venían. Estaban rodeados de muchas personas. Es más, hermanos, en el contexto del Nuevo Testamento y de los Evangelios, la Biblia nos muestra que ellos estaban luchando con un tema de posición y de autoridad. La mamá de uno de ellos, como todas las mamás que son muy lindas y quieren lo mejor para sus hijos, ya habían dialogado con Jesús y le habían dicho: Jesús, cuando tú estés establecido en tu reino, por favor pon uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo quiero, hermanos, que piensen por un momento, ¿cuál era la expectativa mesiánica que tenían los discípulos? ¿Cómo manejaron estos 12 hombres que eran cobradores de impuestos, pescadores, que eran personas comunes y corrientes? ¿Cómo están manejando la fama? ¿Cómo están manejando que se difunde el nombre del Señor por todo lugar? Que ni siquiera los dejan comer. Saben, yo en algún momento pienso que ellos no están cansados. Ellos están sintiendo una bilirrubina que se les está subiendo, una adrenalina a su cabeza diciendo: oye, esto es chévere. Aquí hay mucha gente siguiéndonos y nosotros somos los que estamos cercanos al Maestro. Pero el Señor, ¿qué les dice? Apártense.
La pregunta es, hermanos, ¿apártense de qué? Permítanme aterrizar esto un momento. Apártense de los aplausos. Apártense de las adulaciones de las personas. Apártense de los reconocimientos. Porque a ustedes, dice el Señor, a sus discípulos, les va a pasar, y me gusta contar esta anécdota que aprendí de una canción de los años 90, lo del burrito que llevaba el Señor Jesús a Jerusalén. Y cuando él escuchó los aplausos, el pelo de asno se le erizó y las orejas se le pararon, hasta que sintió una patada en su costado y alguien le dijo: burro, eso no es para ti, eso es para el que está montado en tus lomos. Bueno, el Señor hoy nos dice: burro. Bueno, no, hermanos, yo los respeto mucho a ustedes como audiencia. Estoy usando mi ilustración. Estos aplausos no son para ti. Así que baja las orejas. No te erices. Eso de los erizos es para otras personas. Aterriza las ideas. Estos aplausos no son para ti. Estos reconocimientos no son para ti. ¿Sabes cómo vas a interpretar eso, hermano? Cuando te apartas. Cuando te apartas de la multitud, cuando te apartas del bullicio, cuando te apartas de los reconocimientos. Ellos necesitaban estar solos como tú y yo necesitamos tiempo para estar solos con nuestro Señor. Y necesitamos tiempo, hermano, para meditar sobre nuestros caminos, para reflexionar sobre las cosas que podrás lograr si te apartas a los pies de tu Señor. Y si te pones a orar, y si te enfrentas a la Biblia, y si te juntas con otros hermanos maduros, quizás pocos, como hizo el Señor Jesús. Necesitas alejarte del bullicio que está hablando y gritando a tus oídos. Y te está diciendo: oye, qué indispensable eres. ¿Sabes qué te está diciendo al oído estas voces? Es que si tú no estás ahí, esto no va a funcionar. Si tú no haces este trabajo, no va a funcionar. Si tú no eres la mamá que eres, tus hijos no van a estar. Si tú no eres el papá indispensable, ¿sabes? Y aunque es bueno guiar a nuestros hijos, el Señor de alguna manera nos quiere decir: reenfoquen sus vidas y entiendan que nosotros somos instrumentos en manos de Dios. ¿Qué pasa con una herramienta si no hay una mano que ejerza fuerza sobre la herramienta? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la herramienta más costosa y más tecnológica si no hay quien la ejecute? Pues quien ejecuta las herramientas es el Espíritu Santo. Y el Señor nos está llamando a apartarnos, hermanos, y a veces en ese apartarnos, lo vamos a aprender en esta lección, el Señor va a quebrar nuestro orgullo y va a redireccionar nuestras formas de ver la vida para entender que le servimos a Él. Así que el Señor está llamando a que nos apartemos para Él. ¿Qué estás haciendo, hermano? Hermana, ¿tienes tiempo para meditar y revisar tus motivaciones? ¿Estás tomando tiempo para evaluarte constantemente? ¿O crees que vas bien por la vida y que todo lo que estás haciendo está bien y todo el mundo debe felicitarte? Y de hecho, cuando alguien no te felicita, te frustras. El Señor te está diciendo: necesito que te apartes del ruido del mundo y que dejes de escuchar voces detractoras y aduladoras. Dos cosas que le hacen daño al hombre. Voces detractoras que te quieren arruinar y decir que no eres, pero tú sí eres en el Señor. Pero voces aduladoras que te están diciendo, como el burro, comiéndote el cuento de lo que no eres. Así que lo mejor, hermanos, es apartar tiempo para meditar con el Señor. Quiero usar las frases de Marcos Vidal, el cantante, que dirige una canción a la iglesia y dice: ¿dónde están aquellos como Elías? Hermanos, yo quiero hoy decir a la iglesia: ¿dónde están aquellos que se apartan para el Señor? ¿Dónde están aquellos que se apartan para tomar tiempo en oración y ayuno delante del Señor para sus decisiones?
Hermanos, hoy recuerdo con gran cariño un consejo de mi papá cuando estábamos a punto de casarnos con Andrea. Y su consejo fue: hijo, lo que tuve que hacer fue tomar 3 días para orar y apartarme con el Señor y ayunar y decirle: Señor, si esta es la esposa que tú me diste, por favor permíteme hacer tu voluntad y servirte con una mujer fiel hasta la muerte. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿dónde están los que se apartan para tomar decisiones trascendentales en su vida? Esos son los discípulos del Señor. Esos son los que el Señor está llamando. Que se pongan en la brecha y aprendan a interpretar la voz del Señor en cada decisión de su vida. Y no, hermanos, excúsenme, no estén llorando, como dice el dicho, sobre la leche derramada, sino que tomen tiempo para su Señor. ¿Acaso no es Él el pastor? ¿Acaso no es Él el que dirige nuestras vidas? ¿Por qué escuchamos tanto otras voces y descuidamos la principal voz, que es la voz de nuestro Señor? 2, descansen. Hermanos, ¿por qué hay que descansar? Cuídense del activismo. Activismo no es sinónimo de estar haciendo siempre lo correcto. A veces pensamos que cuando nuestras agendas están demasiado llenas y no nos da el día para más, estamos haciendo lo correcto. ¿Y sabes qué está diciendo nuestro pastor compasivo? Descansen. ¿Para qué hizo el Señor la noche? ¿Para qué la hizo, hermanos? Para descansar. ¿Para qué hizo el Señor el día del Señor? Para descansar. Tu cuerpo fue diseñado para tener ciclos de trabajo y de descanso. Tu mente está diseñada para trabajar y para descansar. Tu cuerpo, tu familia, Dios la diseñó para que trabaje y produzca, pero para que descanse. Hermanos, no todo es trabajo, no todo es activismo. El tema no es hacer demasiado, el tema es hacer lo que es la voluntad de Dios. El tema es obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Y saben una cosa, eso implica muchas veces dejar de hacer tanto. Redireccionar nuestras vidas. Por eso necesitamos apartarnos y necesitamos descansar. De hecho, en Marcos capítulo 2, ya lo habíamos estudiado. Si usted quiere, vaya un momento ahí, unas páginas atrás. Marcos capítulo 2, verso 27, y él continuó diciéndoles, el Señor Jesús, acerca del día de reposo. ¿Para qué se hizo el día de reposo? ¿Qué dice el texto, hermanos? Por causa del hombre. ¿Para qué se hizo el día de reposo? Para que el hombre pueda parar de sus actividades y se deleite en su Señor. Para que el hombre pare de sus actividades y el Señor dirija sus pasos. Esa es la función de un pastor. El Señor nos llama hoy a descansar. Hermanos, esto me parece tremendo. El Señor nos exhorta a parar. Porque a veces vamos como, dice el filósofo Juanes, como 2 locomotoras sin parar. No es que yo, hermanos, no es que yo no escuche a Juanes, yo lo escucho. Y él dice que la gente en su visión del mundo, en su visión no cristiana, él dice que la gente a veces va como locomotoras sin parar. ¿Y a dónde van 2 locomotoras sin parar? Al desastre y al caos. Bueno, pero tenemos uno más poderoso y más sabio que Juanes, y es el Señor. Y nos está diciendo, hice un día para que descansen, y hice unos ciclos para que paren, mediten, hermanos. Dejen de dormir en sus camas con sus celulares y sus tablets. Paren y mediten en el Señor. Reflexionen sobre sus caminos, nos dice el Señor. Es importante congregarnos porque es una forma de descansar en el Señor. ¿No te ha pasado, hermanos, que llegamos con cargas
llenos de cosas, y estar en la presencia del Señor y experimentar este tiempo genera alivio sobre nuestras vidas. El Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ustedes están afanados por pagar sus cuentas. Ustedes están afanados por construir sus futuros. Pero ¿sabes qué dice el Señor exhortando a los profetas? Construyen sus casas, pero han abandonado la mía. Por eso necesito que paren y vuelvan y se arrepientan. Hermano, necesitas programar vacaciones con tu familia, es importante. Quizás tu familia a gritos está esperando para que cuando llegues a casa hables con ellos, juegues con ellos, salgas con ellos, inviertas parte de tu dinero y tus ganancias con ellos. Esto hace parte del diseño de Dios. Hermanos, y los que servimos al Señor, los que hemos sido llamados a servirle, Él nos dice: descansen, descansen en mí y apártense. Número 3, ¿cómo pastorea un pastor compasivo a sus discípulos? ¿Qué les pidió a sus discípulos? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Rendir cuentas, informar. Informar muestra sujeción. Informar anula la autosuficiencia de nuestros corazones. Ellos se reunieron con el Señor y tenían que rendir un informe. Mire esta manera tan interesante del Señor pastorear sus corazones. Y esto es importante, hermanos, porque lo que viene a continuación tiene que ver la forma en que Dios trató con ellos. Ellos tenían que contar acerca de lo que dijeron y lo que hicieron. Ellos no eran ruedas sueltas para hacer lo que les antojaba. Ellos tenían que estar sujetos a su Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿haces esto con tu vida? ¿Acostumbras a rendir cuentas al Señor? ¿Acostumbras a rendir cuentas a tus hermanos? ¿Valoras tú tu iglesia donde el Señor te puso? La eclesiología, lo que quiere decir ser un miembro. Nosotros no rendimos cuentas a otros porque sean superiores a nosotros. Nosotros rendimos cuentas a otros porque nos debemos al mandato del Señor. Ahora, hay alguien superior a nosotros, a todos nosotros, es el Señor Jesús. Y como nuestro pastor está en todo el derecho de pedirnos cuentas. Hermanos, un consejo que quiero darles: hagan un hábito en su vida rendir cuentas a personas maduras en el Evangelio. No caminen solos y no busquen solo ayuda cuando estén en el fracaso. Es más, la Biblia dice que si buscáramos más a menudo consejo, evitaríamos más fracasos en nuestras vidas. Rinde cuentas a tus padres. Los muchachos de hoy no quieren. Permítanme meterme un poco en sus alcobas. Chicos que les dicen a los papás: este es mi espacio. Y el papá les tiene que pedir permiso para entrar al cuarto. Eso no es rendir cuentas. Chicos que tienen dispositivos y tienen contraseñas que los papás no saben. Eso no es rendir cuentas. De pronto usted podrá decir hoy: Sebastián, no diga eso, que se me mete mucho en el rancho. Usted acúseme de meterme en el rancho cuando yo vaya y le saque la plata de la mesita de noche. Esto no, esto es del Señor. Déjame que yo hago mi vida a mi manera. No, los hijos no hacen la vida a su manera. Los hijos hacen la vida a la manera de Dios, como Dios dijo, y utiliza a los padres para eso. Papá, si tú dejas a tu hijo hacer la vida a su manera, lo estás enviando anticipadamente al infierno. Entonces, déjalo hacer lo que se le dé la gana. Pero si tú amas a los tuyos y quieres pastorear a los tuyos, entonces frénales. Pídeles que rindan cuentas. Hermanos, esto lo hemos insistido en la clase bíblica, hablamos de esto en el 5º mandamiento.
Pero es un pecado que los hijos hoy manipulen a los papás. Es pecado, no es feo, es pecado. ¿Me entienden, hermanos? No es algo mal visto, es aborrecible delante de Dios. Y el Señor nos está dando una instrucción y nos está diciendo que una manera como Él quiere pastorearnos compasivamente es pidiéndonos cuentas. Y si tú creíste que compasivamente es como lastimero, esto no tiene que ver con este pasaje. El Señor llama a los suyos y ¿qué hace? Les pide cuentas. Muchachos, díganme qué hicieron. Hermanos, ¿tienen un jefe que es intenso y que es cansón? ¿Todos lo han tenido? ¿Sí? Rindan cuentas y piensen que le están trabajando directamente al Señor Jesús. Eso dice la Biblia. Y oren por ellos. Pero no para que los destruya un rayo. Ni se pensionen anticipadamente, ¿no? Porque de pronto antes de que ese jefe quiera el Señor quitarlo del camino, lo está usando para formarte a ti y para pulirte a ti. Amén. Así que el Señor nos está llamando a rendir cuentas. Rinde cuentas a tus líderes espirituales que el Señor ha puesto. También para eso los puso el Señor. Amén. Esta es la forma en la que Dios trabaja con sus discípulos. Él muestra su compasión para con ellos y los reúne. Tiene una reunión maravillosa. Los aparta, los quiere llevar a descansar y que rindan informes. Y ellos van a entender que esto no se trata de cuán útiles ellos pueden llegar a ser. Esto se trata más bien del poder de Dios que los quiere usar de una manera sobrenatural y con su gracia para que ellos puedan ser portavoces del Evangelio. Hermanos, esto no se trata de cuán exitoso puede llegar a ser un ministerio. Hay personas que a veces se afanan, ¿por qué no crecemos más? Bueno, el fin en sí de una iglesia no es crecer numéricamente. El fin de una iglesia es crecer a la imagen de Cristo y parecerse a Cristo. Amén. El objetivo de Dios no es hacernos exitosos siervos. El objetivo de Dios es conformarnos a su imagen. Amén. Ahora, ¿cómo es que entra en escena la forma en que Dios va a trabajar con ellos compasivamente? Es que el Señor se muestra como un pastor compasivo con la muchedumbre. Número 2. ¿Por qué hay una diferencia? Permítanme hablar de esto. El texto nos informó que ¿cuántas personas habían? 5,000 personas. Bueno, yo quiero darles un informe de este texto. Este texto aparece en los 4 evangelios. Quiere decir que está en la versión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si ustedes no sabían, hermanos, es el único milagro de Jesús que aparece registrado en los 4 evangelios, aparte de la resurrección del Señor. Y eso me hace pensar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué este y no otros? ¿Por qué aparecen los 4? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué es lo que el Señor quería que entendiésemos? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar? En la versión de los textos paralelos, dice que no eran solo 5,000 hombres. ¿Lo recuerdan, hermanos? Hay una información que nos da otro evangelista y dice que no estaban contadas ¿quiénes? Las mujeres ni los niños. Y la mayoría de personas concuerdan en que es probable que en ese lugar hubiese entre 15,000 y 20,000 personas. Bueno, esto hace el milagro un poco más grande. Más grande. Ahora, quiero decirles lo que los detractores dicen de este texto, los que no creen en el poder creativo de Dios y en el milagro. ¿Saben qué dicen? Que lo que pasó fue que cuando el Señor pidió al niño, el niño vino con sus sanduchitos de pescado y pan, y entonces todos se motivaron a sacar de la lonchera los sanduchitos de pan y pescado. Y entonces que esa fue la manera como Dios hizo el milagro. Bueno, esa es una manera muy superficial de ver la Biblia. La Escritura nos está diciendo literalmente que Dios hizo un milagro, y fue que de 2 peces y 5 panes dio comida para aproximadamente 20,000 personas. Yo quiero que pensemos un poco en eso. ¿Cómo funcionaría ese milagro?
Y tuvo que haber sido algo grandioso, una señal que tenía que generar un impacto en las personas. Entonces, hay una muchedumbre, 15,000 o 20,000 personas. Hay todo tipo de personas, mayores y menores, hombres y mujeres, niños, jóvenes. Y la Biblia dice que les dio de comer a todos hasta que quedaron saciados. Él también sanó sus enfermedades. ¿Qué quiere decir que el Señor tuvo compasión de ellos? Porque la Biblia dice que él, al bajar de la barca los vio y tuvo compasión de ellos. Que el Señor los vea quiere decir que el Señor conoce las necesidades de toda persona. El Señor conoce las necesidades del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que movió al Señor en su interior a tener compasión? Bueno, el texto nos explica. Él tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Esa es la razón que conmovió al Señor, hermanos. Y esto va direccionando este texto para nuestro entendimiento. Lo que movió al Señor no es que ellos tuvieran hambre. En verdad ellos todavía no tenían hambre. Es más, uno no muere de hambre por no comer en un día. Lo que movió al Señor es que estas personas están viviendo como gente desorientada, como gente que no tiene quien les guíe. Por eso se necesita un pastor. ¿Sabes qué dice la versión de Mateo capítulo 9? Los vio angustiados y abatidos. Eso fue lo que el Señor vio. Y eso fue lo que movió al Señor. Esta es la imagen, hermanos, préstenme por favor muchísima atención. La imagen de muchedumbres que son como ovejas sin pastor es la imagen de personas que son errantes, vulnerables y desnutridos. Esa es la imagen de un rebaño o una grey que no tiene pastor. La situación para esta muchedumbre es difícil. La Biblia dice que ellos iban y venían y recorrían las aldeas para llegar al lugar hacia donde Jesús iba y sus discípulos. Ahora bien, hermanos, el Señor no victimiza a estas personas. El Señor reconoce la necesidad que ellos tienen, pero Él no los victimiza. Él sabe que es su más grande necesidad. Y por favor, ayúdenme a responder esto. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuál era la más grande necesidad de esa muchedumbre? ¿Cuál era? Su más grande necesidad es conocer a su pastor. Esa es su más grande necesidad. No llenar sus vientres con un bocado de pan. Hermanos, hay personas que pueden irse con sus vientres llenos al infierno. Y hay personas que efectivamente irán al infierno llenos sus vientres y sanos sus cuerpos. ¿Y sabes qué es lo que el Señor identifica en esta multitud? Que ellos buscaban del Señor esos beneficios, pero no lo buscaban a Él. Por favor, piensa en esto. Porque esto podría identificar tu vida en donde estás, si tú eres un discípulo del Señor o eres parte de la muchedumbre. Y en la muchedumbre ellos buscaban ser sanos, ser liberados y ser saciados, pero no les interesaba recibir la orientación del Señor. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo después de tener compasión? ¿Quieren mirar sus Biblias un momento, porfa? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? No fue darles pan. ¿Qué fue lo que hizo? Enseñarles. Porque ¿cuál es su más grande necesidad? Que conozcan a Dios. Que conozcan a su pastor, las demandas de su pastor. Recuerden que la enseñanza del Señor nunca cambió. Este es el evangelio. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al evangelio. Eso fue lo que les enseñó. Y saben, no lo hizo de manera superficial, pues la Biblia dice que la preocupación de los discípulos, ¿cuál fue? ¿Dónde entran en escena los discípulos? Cuando ven que el sol está en su ocaso y esta gente no ha cenado. Entonces se preocupan. Pero esa información me hace entender que literalmente Jesús los tuvo todo el día enseñándoles.
Yo les pregunto, hermanos, ¿qué les enseñó? ¿Qué les dijo? Él les mostró quién es Él. Estoy convencido, hermanos, que Él quería reenfocar y direccionar sus expectativas de vida. Él quería guiarlos y orientarlos. Esa es una función del pastor. Ahora, ¿por qué digo que no, el Señor no los está victimizando? Permítanme hacer este ejercicio rápidamente. ¿Cómo funciona la imagen del pastor y las ovejas en la Biblia? ¿Te has hecho una idea de esto? ¿Cómo funciona esta imagen? Bueno, vamos a hacer un panorama rápido. La primera escena que tenemos está en el mismo inicio de la Biblia. Pues Abel, el hijo de Adán y Eva, aparece dando una ofrenda. ¿Y cuál es su ofrenda? Una oveja. ¿Qué era Abel entonces? Bueno, era un pastor. Asaf. ¿Sabes quién es Asaf? No, Asaf es uno de los compositores de los salmos. Tendría que ser así como un director de alabanza. ¿Y sabes qué compuso Asaf en el Salmo 77? Señor, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Asaf canta hablando de la escena del pueblo saliendo de Egipto. ¿Y cuál es la figura que usa? La figura del pastor y las ovejas. David en el Salmo 23 canta, y esta mañana iniciamos el culto leyendo esto. ¿Qué es lo que canta el salmista en el Salmo 23? El Señor es mi pastor, ¿y qué pasa? Nada me faltará. Y me gustaría que viésemos un profeta, el profeta Ezequiel, y interpretemos la figura que se usa del pastor y por qué el Señor en Marcos los ve como personas angustiadas, abatidas, descarriadas, que no tienen orientación. Acompáñame por favor a Ezequiel capítulo 34. Y vamos a leer el verso 11. Capítulo 34 de Ezequiel, verso 11. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas, un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas, por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Amén. ¿Qué hará el Señor? ¿Qué hará el Señor con sus ovejas? ¿Y qué hará el Señor con su rebaño? Hermanos, ¿por qué este pasaje es importante? Miren esto tan hermoso. El Señor Jesús no está improvisando. Decir que Él se conmovió no es un acto sentimentalista que le conmueve porque personas no tienen pan. Él realmente está conmovido porque eso hace parte de la naturaleza de Dios y porque el Señor Jesús sabe cuál es la promesa para el pueblo de Dios. Que el Señor traerá a las ovejas descarriadas y que las apacentará. El Señor además identificará cuál es una verdadera oveja y cuál no es.
Hermanos, esta metáfora es una pedagogía divina a lo largo de toda la historia de la redención. El Señor sigue siendo nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, pero también entre las ovejas hay lobos disfrazados de ovejas. Hay cabros y cabras monteses, ¿sí? El Señor sigue identificando. ¿Y qué es lo que el Señor usa, hermanos? Es la pregunta, para identificar quién es una oveja y quién no. Es el milagro. ¿Cuál es el milagro? Ya lo vimos, la multiplicación de la comida. El Señor multiplicó esta comida y este milagro creativo es impresionante. Hace que no solo alimente a más de quizás 20,000 personas, sino que dice que al final recogieron ¿cuántas cestas? 12 cestas llenas de comida. Y mi pregunta es, ¿por qué el pan? Yo le pregunto al Señor, ¿por qué el pan? ¿Por qué usaste este milagro? ¿Sabes qué dice Juan? Que el Señor sabía lo que iba a hacer y que el Señor hizo ese milagro para probarlos. El Señor no está improvisando. Y ahora quiero que conectes con el primer punto, porque el Señor los llama a descansar. Y yo pregunto, ¿pero cómo es que los llama a descansar si aquí los puso a trabajar? ¿Cómo es que el Señor trabaja con nosotros? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Saben por qué el pan? Porque el pan representa una necesidad básica y constante para el hombre. Y el Señor quiere llevarlos a entender que Él es el verdadero pan del cielo. Él es su necesidad más apremiante y su fuerza más constante. Es lo que el Señor quiere que ellos entiendan. La pregunta, hermanos, es ¿cuál es el verdadero pan? ¿Sabes qué responde Juan 6? El que baja del cielo y da vida al mundo. ¿A quién apunta? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, hermanos. El que viene a Él, dice la Escritura en Juan 6:35, el que viene a Él no tendrá hambre, y el que crea en Él no tendrá sed jamás. La carne de su vida es permanecer en Él. Juan 6:56. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado, que dice el Señor, son espíritu y son vida. Juan 6:63. Por eso al final, hermanos, los discípulos fueron confrontados. ¿Sabes? Porque cuando el Señor les dijo, ustedes me siguen es por la comida que les doy. ¿Sabes qué dice literalmente la Biblia en Juan 6? Que las personas que lo seguían, ¿sabe qué empezaron a hacer? A dar la vuelta y a irse. Y entonces el Señor confronta a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Entonces Pedro, inquietado por el Espíritu Santo, responde lo siguiente: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, este texto nos quiere hacer ver que solo en Jesús es que estamos completos. Solo en Él estamos satisfechos. Juan 1:12, en Él estaba, bueno, no es 1:12, creo que es 1:4. Juan 1, hermanos. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Permítanme darles un argumento teológico. ¿Por qué nosotros necesitamos a Jesús como pan de vida más que el pan que comemos todos los días? Ustedes recuerdan que en Génesis capítulo 2, verso 7, la Biblia dice cómo fuimos creados. ¿Lo recuerdan? El Señor nos formó del polvo de la tierra, pero ¿qué hizo luego? Sopló en nosotros. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Y por eso es que podemos movernos y podemos ser. Pablo en Hechos capítulo 17 dio la siguiente declaración: el Señor Jesús es el que da vida y aliento a todas las cosas. En Él vivimos, dice la Biblia, en Él nos movemos y somos, o en Él existimos. ¿Y sabes cómo lo dijo Pablo a la iglesia en Corinto? De una manera contundente. El primer Adán es un alma viviente, pero el postrer Adán, o sea Cristo, ¿qué es? Un espíritu que da vida. Por eso nosotros necesitamos el pan del cielo.
Cuando el Señor los confrontó, muchos de sus seguidores dieron la vuelta. Y sabes, ustedes pueden leer en Juan capítulo 6, verso 26, que es el paralelo de este milagro, y el Señor les dice, ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Permítanme decirles cuál era la expectativa de esta muchedumbre. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 6, verso 14, para entender la expectativa de esta muchedumbre. Juan capítulo 6, verso 14. Es el mismo milagro, ¿no? Yo creo que de tarea va a quedar esta semana leer todo Juan 6. ¿De acuerdo? ¿Les parece? La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, ¿qué era lo que decían? Verdaderamente este es el profeta que esperábamos. Este era el que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, mire esto, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza lo querían hacer rey, se retiró él solo otra vez al monte. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuál era la expectativa de esta muchedumbre? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Suplir sus necesidades. Hermanos, ¿ustedes no creen que esto es lo que pasa en las sociedades y en las naciones y que de una manera pecaminosa hacen uso los políticos? ¿Qué es lo que ofrecen estos? ¿Qué ofrecen? ¿Tamal? ¿Pan? Pero ni eso dan. Porque el Señor sí multiplicó y les dio pan. Estos ofrecen tamal y cuando uno llega ya no hay. Pues yo nunca he ido a recibir un tamal, pero no cumplen. Solo. ¿Y quieres que te diga cuál es la línea, hermanos, para que tengamos cuidado y sepamos discernir? ¿Sabes cuál ha sido el problema en Colombia del santismo, del uribismo, del petrismo? Todos se han querido presentar como mesías para el pueblo, todos. Pero es que todos saben que el pueblo quiere eso. Como bien dicen por ahí los expertos historiadores, el político quiere dar pan y circo, pero el pueblo quiere pan y circo. Hermano, esto desafía nuestras estructuras. Tú sabes, entre otras cosas, por qué fue que realmente se junta todo un proceso. Herodes mata a Juan y luego está asustado cuando escucha la fama de Jesús, porque la gente quería hacer a Jesús un rey proclamado. Y esto le movió el piso a todo el mundo. Ahora, ¿qué mejor que una muchedumbre que va y a donde van le están dando de comer? Y si tiene dolores, se los sana. Y si tiene problemas, se los alivia. Esa es la utopía del mundo. Pero nadie quiere rendirse al pastor. Porque el pastor o el que gobierna tiene que poner vara de regir, de autoridad. Y por eso, mis hermanos, este milagro es tan confrontante porque realmente ellos no tenían una necesidad física. Y lo que movió la compasión del Señor y la misericordia del Señor es que ellos realmente están perdidos en sus delitos y pecados. Ellos van a ir al infierno. Por eso, ¿sabes qué? Mateo capítulo 11 dice lo siguiente: el Señor se para en un monte y mira a Betsaida. Bueno, entre otras cosas, Lucas nos dice que este milagro fue en Betsaida. Y el Señor mira a Betsaida y dice: ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti,
ellos se hubiesen arrepentido en ceniza. Tú quieres saber, por deducción y por estadística, qué pasó con esta muchedumbre. Quedaron saciados, quedaron sanitos y regresaron a casa. Eso fue lo que pasó. Entonces la pregunta, hermanos, ¿cómo el Señor pastorea a las muchedumbres? No las pastorea haciendo obra social. No las pastorea dándoles mercados para ayudarles. Es uno de los daños más grandes que se le ha hecho al pueblo. Darle mercado sin aprender a trabajar. Jesús no promovió eso. Jesús quiso usar el milagro del pan para mostrar que Él es el verdadero pan del cielo y que Él es la mayor necesidad que los hombres tienen. Y los confrontó, por lo que ellos necesitaban entender es que eran como ovejas descarriadas. Una oveja descarriada es una oveja desorientada, desubicada, haciendo sus propios caminos. Entonces, lo tercero que el Señor hace, y este es nuestro último punto, es usar sus discípulos para pastorear la muchedumbre. Qué interesante esto, hermanos. El Señor hace un milagro maravilloso. Levanta sus ojos al cielo y ¿qué hace? Da gracias. ¿Y qué hace con el pan? Lo parte. ¿Sabes? Haciendo la cronología de este milagro, fue un año antes de la última Pascua que Él celebra, antes de su muerte. Y saben, hermanos, estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de comentaristas acerca de este pasaje, y es que este partimiento del pan es un anunciamiento pascual, porque en últimas lo que la gente tiene que comer es su carne y su sangre. El Señor está anunciando algo. El Señor les está anunciando algo más grande que hacer milagros de multiplicación de pan. Y usa a los discípulos. Mira, Juan capítulo 1, verso 43 dice que Pedro, Andrés y Felipe eran de Betsaida. Y Juan nos dice que a la primera persona a la que el Señor le dijo, ¿qué hacemos con esto? ¿Sabes a quién fue? A Felipe. Yo quiero que por favor enlaces e interpretes esto bien. Lo que el Señor Jesús está diciendo, estos son como ovejas desamparadas que no tienen pastor y los vamos a pastorear y los voy a usar a ustedes. Y ustedes tendrán que pastorear. Sienten a las personas en grupos de 100 y de 50, que además, hermanos, era la forma como el pueblo se dividía en ¿dónde? En el éxodo, en el desierto. Y lo que el Señor está diciendo es que así como pastoreó a través, lo recuerdan en el Salmo de Asaf, a través de Moisés y Aarón, pastoreó en el desierto, así está pastoreando aquí ahora con 12 discípulos, que entre otras cosas, 12 cestas llenas representan la plenitud de los 12 patriarcas del pueblo de Israel y los 12 apóstoles que conformarán el nuevo pueblo del Señor. Hermanos, este pasaje está lleno de información teológica. Impresionante. Esto no se trata de darle de comer a las personas. Ahora, el Señor nos muestra algo maravilloso donde nace esto. Por eso les digo que Jesús jamás improvisó este asunto. Acompáñame por favor por un momento a el libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 27. Y vamos a leer el verso 17. Vamos a leer desde el verso 5. Moisés ya sabe que él no va a entrar a la tierra prometida. Él no puede. El Señor le dijo que no va a entrar. Entonces Moisés le dice al Señor, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿A quién llamó?
a Josué. Esto es un tipo de Cristo. Recuerden lo que leímos en Ezequiel. El Señor buscará a sus ovejas y las llamará. Hermanos, de esa multitud, probablemente el gran porcentaje de esas personas no volvieron a Jesús ni miraron a Jesús. Pero estoy seguro que ahí hubo gente que fue salva. De hecho, no podemos desprender Marcos 4. El sembrador salió a sembrar. ¿Y dónde fue efectiva la semilla? Solo en una parte de la tierra. Si lo miramos estadísticamente, del 100%, ¿en qué parte dio fruto esa semilla? Solo un 25%. El Señor salva a las personas que Él ha dispuesto a salvar. De hecho, en Juan dice que solo pueden venir a Él los que el Padre le ha dado. Los demás no pueden entender que Jesús es el pan del cielo. Ahora, el Señor quiere usar, así como usó a Moisés y Aarón, así como usó a Josué para pastorear, ahora el Señor llama a los discípulos y les dice, yo quiero usarlos, y los pone a servir a las mesas. ¿Sabes qué es lo que ellos no estaban entendiendo? Que ellos no fueron llamados a servir pan físico. ¿Y sabes dónde lo vinieron a entender? ¿Quién se acuerda? Estudiante Ceci. ¿Dónde ellos entendieron eso? Los corché. Hermanos, todos van a volver a empezar a hacer eso. ¿Dónde? Por ahí escuché. Hechos 6. Entendieron que ellos no estaban llamados a servir el pan para las viudas y los huérfanos, que para eso tenían que designar diáconos, porque el Señor a ellos los había llamado ¿a qué? A dar el pan del cielo. Entonces, hermanos, el Señor quiere usarnos como iglesia para dar dirección. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro después de la resurrección? Pedro, ¿me amas? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Juan Carlos, Jonathan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Y sabes qué escribió Pedro siendo un anciano a punto de morir en su primera carta para nuestra identificación, capítulo 5? ¿Qué le dijo a los líderes de la iglesia? Instruido por Dios, apacentad la grey de Dios. No por ganancia deshonesta. No busquen de ellos el pan. No los trasquilen, no los mutilen, no necesitan eso. Yo soy su proveedor. Pastoreen la grey del Señor. El Señor llama a sus discípulos a que ellos entiendan lo siguiente, que Él es el verdadero reposo, que Él es el que verdaderamente da dirección y que Él es el que verdaderamente puede hacer volver a los errantes hacia la verdad. Esa es la función del pastor. Hermanos, recuerden por favor la triple función del pastor. El pastor da de comer, el pastor gobierna y dirige, y el pastor protege de los enemigos. Es la forma como el Señor usa a sus apóstoles para pastorear la muchedumbre, de los cuales estoy seguro habrá gente que rechazará el evangelio porque no creen, pero habrá otros que en verdad son ovejas. ¿Y a las ovejas qué hay que hacer? Pastorearlas. Y el Señor dijo entonces, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hermanos, permítanme terminar dirigiendo unas aplicaciones muy sencillas, pero muy concisas. En primera instancia, creo que debemos orar por el liderazgo de la iglesia, porque el Señor entregó una gran responsabilidad a los pastores, a los ancianos, para dar de comer con el pan del cielo al pueblo del
cielo. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú oras por tus maestros, tus líderes, tus pastores, tus enseñadores? Pero entre otras cosas, hermanos, a veces como que, y excúsenme con lo que quiero decir, porque el Padre Nuestro, no quiero generar una contradicción, el Padre Nuestro enseña a orar por nuestras necesidades. Pero antes de eso nos enseñó a pedir la voluntad de Dios, del cielo en la tierra. Y tú podrías orar por tus pastores por cosas secundarias, como, no sé, que tenga el mercado, que tenga un bienestar social. Pero, ¿sabes? Algo de lo que el Señor mostró cuando llamó a los levitas es que no les iba a dar heredad. ¿Por qué? Porque Él mismo era su herencia y su porción. Y con esto quiero decir que una de las prioridades por las que hay que orar en la iglesia por nuestros pastores, líderes y enseñadores, maestros, es porque sean fieles a la palabra de Dios. Es porque cuando el domingo vengamos acá podamos ser alimentados de la palabra de Dios, podamos ser nutridos. Porque una de las funciones del pastor es nutrir a las ovejas. Hermanos, y no las podemos nutrir con filosofías, ni con huecas sutilezas, dice la Biblia, ni con cuentos de hadas. Nosotros como ovejas necesitamos ser nutridos ¿con qué? Con la palabra del Señor. Y si somos nutridos con la palabra del Señor, evitaremos el error y el peligro. Esa es una función que debemos hacer. Así que yo quiero animarte para que tú puedas orar, para que el Señor permita que el liderazgo de la iglesia sea fiel y predique fielmente la palabra del Señor. Amén. Ahora yo quiero que también pienses en tu función como tu hogar. Y hermanos, el Señor está entregando una tarea encomiable a ustedes como padres, como abuelos, para los que son abuelos. Y yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. No es difícil de entender, pero yo quiero que ustedes abran sus antenas, ¿sí? Su GPS o su radar, todo lo que puedan, y respondan a esta pregunta. Con la preocupación que ustedes se preocupan por darle bienestar a sus hijos, ¿se están preocupando por darles el pan espiritual? Piénsalo muy bien. Y no respondas apresuradamente. Y no me lo respondas a mí. Habla con tu Señor. Esposos, ¿están pastoreando su hogar? Yo creo que si hay algo triste y frustrante, es que un hijo se presente ante la presencia del Señor en el tiempo final y tenga que decirle al Señor: mis papás nunca me dijeron esto. Mis papás nunca me guiaron. Y yo le pregunto, esposos, ¿están pastoreando su familia, sus esposas? Esposos, ¿van a seguir peleando con sus esposas? ¿Van a seguir compitiendo con sus esposas? ¿Van a seguir maltratando a sus esposas con palabras, con descuidos, o van a pastorear? Un pastor cuida, protege y dirige. Y el Señor te ha entregado, te ha delegado una tarea para que tú respondas ante Él. ¿Estás pastoreando a tus hijos? ¿Le estás dedicando tiempo trascendental con el libro de la vida? El libro que es eficaz para cambiar y transformar nuestros corazones. Mamás, ustedes también están encargadas de ayudar a pastorear a sus hijos.
provean. Así como se preocupan, hay mamás que se paran desde muy temprano a hacer el desayuno, a preparar el almuerzo para sus hijos, la cena, las onces, para que todo esté bien. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero en esa misma medida provean alimento para sus hijos. Hermanos, sus hijos no van a ser alimentados con los amigos de la calle, ni van a ser alimentados con los tutoriales de YouTube. Eso es superficial, eso es hojarasca. El Señor te ha entregado a ti una labor, mamá. Instruye a tus hijos. Timoteo fue el hombre que fue. ¿Sabes por qué? Número 1, porque Dios lo llamó. Y número 2, porque usó a su mamá y a su abuela para que fueran el hombre de fe que llegó a ser. Así que no desperdices tiempo con tus hijos. Y pastorea. Y dirige. Y nutre. Porque, hermanos, gústenos o no, fue la forma que Dios eligió para pastorear a los suyos, usando a personas tan débiles y tan limitadas como tú y yo, pero que no actuamos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Descansa en el Señor, apártate, medita en tus caminos, rinde cuentas y déjate usar para pastorear a los tuyos. Sirve con compromiso en tu iglesia donde Dios te puso, porque es una forma de pastorear también. Y que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. Amén. ¿Qué tal si oramos? Yo quiero invitarte a estar en pie. The goodness of God. I'm gonna say